El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa de Derecho y Palabra. Este programa se está grabando el martes de Semana Santa y tuvimos la bendición de que este domingo de Ramos, la gobernadora de Puerto Rico firmó la Ley 14 del 2025, que se llama la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico. Hoy, en el tiempo que tenemos disponible, estaremos haciendo un resumen de dicha ley para conocimiento de todos ustedes. No se vaya, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Como le dije, estaremos hablando de la Ley 14 del 2025, Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico. Antes de continuar, queremos compartir cuáles fueron las expresiones del apóstol Wanda Rolón, entre muchas otras expresiones que están en las redes de concilios, de pastores, incluso de medios de noticias que en su momento hemos sido opositores en la lucha político-partidista, felicitando y reseñando la firma de esta ley. Pero, señor director, yo quiero que usted ponga en la pantalla las expresiones del apóstol Wanda Rolón muy acertadas. Como inicio a la Semana Santa, la gobernadora de Puerto Rico, honorable Jennifer González Colón, convirtió en ley dos importantes medidas. La Ley 10 del 2025, titulada Ley de Integración de Valores y Éticas, en el que se ordena la creación de un currículo de valores y ética en el Departamento de Educación, dejando inoperante cualquier agenda de ideología o perspectiva de género en las escuelas públicas. Esto era la carta circular, esto era parte de la agenda legislativa de la senadora Keren Riquelme, que concluye este cuatrenio cuando una serie de abogados, que no estoy autorizado de su nombre, le dan continuidad a ese proyecto y el presidente del Senado lo presenta y se aprueba en la legislatura y fue firmada por la gobernadora de Puerto Rico. Eso es un gran éxito. Muere la perspectiva de género en el Departamento de Educación por disposición de ley. Y la ley, la segunda ley que nos habla es la ley 14-2025, titulada Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa. Una lucha de 20 años para finalmente aclarar el marco jurídico de la libertad religiosa en Puerto Rico. Agradecemos la valentía del presidente del Senado, honorable Tomás Rivera Chats, los coautores de la medida y todos los senadores y representantes que votaron a favor. Del mismo modo, agradecemos a la gobernadora por cumplir con su promesa de firmar estos proyectos tan pronto llegaron a su escritorio. Hoy celebramos la culminación de años de lucha, pero debemos comenzar un proceso de educación sobre la nueva política pública y el Estado de Derecho que nos cobija. A todos los hermanos ministros, a los guerreros de oración y a los guerreros silentes que por años dieron la batalla, nuestro agradecimiento, reconocimiento y honra. A Dios toda la gloria. Miren, mis hermanos, esto es una lucha de más de 20 años, que Dios me dio el privilegio de ser uno de los participantes en ella. Si pudiéramos hablar de todo el tiempo que estuvimos para lograr esta ley, las veces que se quedó en el proceso legislativo, cuando fue vetada por el exgobernador Ricardo Rosselló, luego de que había un consenso por unas situaciones políticas que surgieron con algunos manifestantes y algunos líderes, divisiones dentro del movimiento cristiano, pero no hubo una sola división, no hubo un solo diferendo que nos apartara de que todos queríamos esta ley. Por eso ustedes ven que cuando esta ley se aprueba hay unidad en el cuerpo de Cristo y hay unidad en el sector religioso que no es cristiano también, por lo que nosotros hemos vivido en Puerto Rico. Quiero, director, que ponga en pantalla la primera página del proyecto. Ahí la tienen. Fue el primer proyecto radicado en el Senado de Puerto Rico por el honorable Tomás Rivera Chats. Y ese es el número de la ley, ley 14 del 2025.
Quiero comenzar aclarando y pues en su momento buscaremos que esta parte que voy a decir ahora se pueda editar de manera más breve fuera del programa. En ningún momento el proyecto permite la discriminación contra ningún sector de la sociedad. Y digo ningún sector de la sociedad porque hay sectores que pretenden que se le den legislaciones de privilegio, olvidando que el Partido Nuevo Progresista claramente dijo que no impondrá ideologías y que no dará derechos a unos quitándoselos a otros. Yo estuve en las vistas públicas donde declaró el Departamento de Salud. No solo estuve sentado al lado de ellos. No participé en la redacción de su ponencia. No hice ninguna sugerencia, pero yo estuve sentado allí y yo lo escuché. Fue un grupo de representantes de este sector, sin haber sacado citas, sin haber pedido turno, tratar de poner sin haber seguido los procesos. O sea, no solo no siguen los procesos, sino que alegaron que no les permitieron hablar. Luego de eso, el Senado dio tiempo para que las personas que quisieran comparecer pidieran vista o radicaran ponencias. Eso sucedió con el issue de la vacuna en el Departamento de Educación y el planteamiento de que era equivalente a segregación. Eso se enmendó porque las partes siguieron los procesos. No solamente fue la senadora Rodríguez Bebe. Yo conozco otras personas que llevaron la enmienda, personas que participaron en la enmienda y se allanó el camino y el terreno para que no pusieran eso en la ley, quedando ahora de la manera que trae paz a todos los sectores, porque de eso se trata, diálogo. En un momento el ataque fue visceral, pero luego de un proceso de las partes hablar fuera del dominio público, porque no nos interesaba a muchos de nosotros los micrófonos, se pudo enmendar la ley. Ahora bien, lo primero que se le preguntó, una de las primeras cosas, corrijo, que se le preguntó al Departamento de Salud, si se le podía negar servicio a un paciente por su orientación sexual en un caso de emergencia o de servicios, y fueron enfáticos. No, esta ley no permite que se le niegue servicios de salud a ningún paciente. A ningún paciente se le niega servicios por el juramento que ellos tienen. De hecho, se le da. Ahora bien, si como este servidor tiene conocimiento, porque en un momento determinado tuvimos que pelear con con un pleito en el tribunal y tuvimos diálogos con miembros del Departamento de la Salud, si usted es una persona que se siente mujer y va al ginecólogo y le dicen que se tiene que operar de la próstata, usted no se puede enojar ni decir que le están discriminando porque usted es hombre. Ahora algunas personas que se operan se están sacando la próstata al momento de operarse porque siendo hombre quieren convertirse en mujer. Tampoco pueden pretender que se le den tratamientos exclusivos a las mujeres porque las mujeres tienen un sistema hormonal diferente al nuestro. Si de eso se trata, mire, eso es una cuestión clínica, eso no es una cuestión de cuestiones religiosas. No se puede negar servicio médico a ninguna persona por su orientación sexual. El juramento de los médicos lo prohíbe y eso se discutió ampliamente en las vistas. Si no la vieron o no quieren decirlo, miren, tienen un problema. El proceso legislativo, todos participamos, todos estuvimos allí, algunos fueron a las vistas, otros no. Hubo un debate intenso públicamente y el Senado aprobó con un informe completo que está disponible. Ahora pretender decir si es cierto o no es cierto lo que se alega de las conversaciones, me es indiferente porque usted no puede ir violentando el proceso legislativo a pedirle al Ejecutivo que cambie el trabajo que hizo el legislador porque a usted no le gusta, porque nuestro sistema constitucional de balance de poderes establece que eso corresponde a la legislatura como efectivamente fue. Y pretenden que el partido de gobierno se olvide de su compromiso de proteger la libertad religiosa, que fue parte prominente en su promesa de campaña. Ahora bien, les voy a leer sobre acomodo razonable. La sección 17 de la ley que claramente dice por la función preventiva, disuasiva y reparadora de este estatuto y ante la posibilidad de situaciones conflictivas previsibles, tanto los empleados como los patronos del sector
público, deberán buscar acomodos razonables previo a que surjan situaciones conflictivas en sus lugares de trabajo, evitando de esa manera a los ciudadanos que requieren servicios públicos vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo. Eso es cónsono con los casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a acomodo razonable. Y significa el arreglo que el gobierno realiza como patrono para permitir que el empleado lleve a cabo sus prácticas religiosas o asista a algún servicio religioso. Las peticiones de acomodo razonable deben presentarse por escrito ante la División de Recursos Humanos de su lugar de trabajo con anticipación. Eso no es que la persona llegó y se levantó y me fui. Si hace eso, está en una violación de la regulación del trabajo. Con anticipación a aquellas situaciones que puedan perjudicar la eficiencia de los servicios brindados por el gobierno de Puerto Rico. Esto con el fin de garantizar a todo ciudadano que los servicios les serán ofrecidos con un trato digno y sin dilaciones innecesarias. Por tanto, el planteamiento de que se están negando servicios con esta ley no es correcto. Nada de lo dispuesto en esta ley podrá ser usado para discriminar o dejar de proveer servicio a ninguna persona. Y de hecho, quiero que sepan que la regulación de acomodo razonable dictamina que si el patrono no puede proveer un acomodo razonable, usted tiene que darle servicio. Y si no quiere darle servicio, eso es causa suficiente para despedirlo. Ese es el Estado de Derecho en cuanto al acomodo razonable. El que te diga lo contrario, no sé de qué ley ni de qué Estado de Derecho está hablando. Y qué pena que se haya abierto a la prensa en Semana Santa para llevar información falsa al pueblo cristiano. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Pasemos a esta segunda parte. Esta ley es tan amplia, cubre tantos aspectos de la libertad religiosa que, ¿verdad? Al momento yo no puedo entender cómo hay programas que solamente hablan de algo y hablan de cosas que no están en la ley. Y tenemos que ser responsables, tenemos que retomar los tiempos de la honestidad intelectual y la honestidad en los medios. Y lo menos que pudieron haber hecho fue cubrir toda la ley y dejar que la gente se informara, porque obviamente es una ley extensa. Pero ¿qué es lo que busca la ley? Está en su sección 1. Reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental en Puerto Rico. Esto cubre a todo el mundo. Y quiero dar algunos ejemplos. Yo hablaba con una persona muy amada y le daba ejemplos de violaciones de libertad religiosa que se ocultan en los medios. Mire, aquí hubo gente que en la policía se le prohibió orar y algunos lo suspendieron de empleo y hasta hace 1 o 2 años todavía tenían casos pendientes. Aquí hubo gente que en municipios se les prohibió tener aposentos altos en sus escritorios. En un momento determinado se prohibió en plazas públicas compartir tratados o hacer cultos evangelísticos cuando se permitían otras cosas. Hubo gente que los sacaron de plazas de mercado donde iban toda la vida a repartir tratados y a compartir el evangelio. Los sacaron y se lo prohibieron. Y una cosa, hay como una obsesión bien fuerte con el Departamento de Salud porque el cuatrienio pasado se dio un caso donde se prevaleció, donde se le obligaba a los profesionales de la salud, a todos, a coger unos cursos LGBTQ basados en una orden ejecutiva que el tiempo determinó que no lo validaba y el tribunal apelativo determinó que había daño. ¿Por qué? Porque si no se cogía ese curso, no podía tener la licencia, se le multaba. Tercero, tenía disposiciones esa carta que lo hacía obligatorio y ponía a una persona, si usted hablaba un vocabulario que ella no le gustaba, que no usaba el vocabulario inclusivo, usted podía enfrentar una querella, una multa o pérdida de licencia.
porque se quería imponer la forma y manera en que usted tenía que hablar. Ese caso se vio en Puerto Rico. En Puerto Rico se vieron casos por la vacuna, la imposición de la vacuna al individuo sin respetar la libertad religiosa individual. Eso está resuelto por esta ley. Se cerraron templos mientras se permitía la apertura de barras, cines, supermercados, farmacias y tiendas. Eso está resuelto por esta ley porque hubo casos, como claramente dice, el COVID permitió ver el desconocimiento que hay en Puerto Rico sobre la libertad religiosa. Cerraron los templos alegando falsamente que eran focos de infección. La evidencia médica nunca se sometió. Fue una evidencia en los medios. Eso también se resolvió mediante diálogo con el gobierno. Hubo estudiantes que no podían entrar a clases porque los sacaban del salón de clases. Se dijo que la vacuna resolvía el problema y luego resultó que también le dio COVID a las personas que estaban vacunados, y lo que estamos siguiendo en los medios, vemos cómo el Estado, bajo una pandemia real, se aprovechó para quitar derechos de libertad religiosa. En Nueva York no querían abrir las iglesias, le ponían un límite mínimo mientras permitían conciertos de música. En Puerto Rico tuvimos a Bad Bunny, que dio un concierto, y eso hizo que volviera nuevamente los casos de positivo de COVID en un concierto de Bad Bunny. Yo tengo buena memoria, yo sé que eso pasó porque yo estuve allí. Tenemos entonces también gente nuestra que murió en los hospitales, que no se le permitió a su pastor, a su sacerdote, a su rabino, a su líder religioso visitarlo, porque se le prohibió a los creyentes la entrada a los hospitales. Se le prohibió a los pastores visitar a nuestros ancianitos en los hogares de cuidado. O sea, fue una persecución y una denegación de la libertad religiosa cuando otras personas sí podían estar. ¿Qué hace este proyecto? Este proyecto lo que hace es que el pastor, el líder religioso, puede visitar a ese paciente que pide que vaya y le dice: usted tiene que seguir las mismas reglas de seguridad que siguen todos. Este proyecto atiende una situación que estaba ocurriendo en Puerto Rico, y sé que sucede porque estuve ayer en un momento determinado, compartí con abogados que a las iglesias y a las instituciones de base de fe se le deniegan permisos que a otras personas que siendo vecinos se le daban sin imponerle las mismas condiciones, y la ley exige trato igual. La ley claramente establece que usted no le pueden negar servicios, contratos ni relaciones con el gobierno por su naturaleza religiosa, y eso está pasando. Nosotros tenemos municipios actualmente que a las iglesias les requieren, para darle propuestas o servicios, les requieren cosas que no les requieren a las corporaciones sin fines de lucro y a otros contratistas, y eso es inconstitucional. Esto lo atiende esta ley. Están tratando muy hábilmente de traer solamente un aspecto de la ley, y miren, usted deje de estar escuchando esos noticiarios y esa gente, váyase de allí, no los escuche más, o reclame, le dice: mira, yo quiero que tú me des toda la información, no me des solamente, no crees opinión solamente de aquello que tú quieres llevar. Protege a nuestros niños en las escuelas, que hay niños que se les negaba a orar, se les negaba a orar en las invocaciones, en las graduaciones, a nuestros maestros. O sea, todo esto está protegido en esta ley. ¿Por qué está protegido? Porque se estaba violentando. Por eso la ley se llama como se llama. Se llama la Ley de Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa. Mire, yo estuve en esa vista, nuevamente lo vuelvo a repetir. Hubo un deponente que alegó que no había violación a la libertad religiosa, y dos senadoras y un senador le indicaron que a ellos, en su vida pública y en sus trabajos, se le violentó la libertad religiosa. ¿Cuál es el problema? Que no lo estamos documentando porque los tribunales están resolviendo los casos fuera de la libertad religiosa, y estos casos no se están atendiendo. Pero en el Departamento de Trabajo en algún momento deberíamos ver cómo se atendieron las querellas de violación de libertad religiosa en cuanto a la vacuna. Yo tuve cientos de situaciones que atender por la violación de la libertad religiosa cuando la vacuna del COVID. Y si usted da una exención médica que no es constitucional para no vacunarse, usted tiene que dar la exención religiosa. Y quiero aclarar algo: su orientación sexual, su postura ante la vacuna, no son derechos constitucionales. Usted tiene un derecho al consentimiento informado que es atendido adecuadamente en esta ley, y si no tiene el consentimiento informado, a usted se le da la oportunidad por libertad religiosa de negarse al tratamiento, porque el consentimiento informado es constitucional.
Usted, padre, lo que tiene como derecho es, usted no renuncia a la protección de la salud de su hijo, a su Estado. Al Estado no la renuncia, pero el Estado en una epidemia y una pandemia tiene unos derechos mayores. Y esta ley dice que la libertad religiosa y ese consentimiento firmado y esa autoridad de los padres no quedará sin efecto ante una declaración de pandemia. Y ponen unos requisitos. Eso no se lo están diciendo, ¿verdad que no? O sea, estamos hablando aquí que hay unos principios generales que establece que la libertad religiosa es un derecho fundamental de vital importancia para la convivencia social y está protegido expresamente por leyes estatales y federales. Miren, yo pude revisar este proyecto. Algunas personas me lo trajeron por la experiencia que he tenido en este tipo de casos. Este proyecto lo que hace es que recoge los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por tribunales en Puerto Rico de los últimos 20 años y los pone en una ley. ¿Saben por qué? Porque no se estaban utilizando. Aquí se han llevado casos al Tribunal Supremo con planteamientos de libertad religiosa y los resuelven por libertad de asociación. Dicen que por asociación tú no puedes estar colegiado, pero que a ti no te pueden obligar a estar colegiado bajo ciertas circunstancias porque existe el derecho constitucional a la no asociación, pero no se resolvía el planteamiento de libertad religiosa. Ahora, con esta ley, usted puede llevar solamente el planteamiento de libertad religiosa y obligar al tribunal que se exprese. Esta ley evita que a usted se le imponga un vocabulario o un lenguaje inclusivo. Esta ley le da derecho a usted a defender a sus hijos. Viene una ley, viene un proyecto de ley ya que viene en camino, que ya fue aprobado en el Senado, donde se aclara ampliamente cuáles son los derechos de los padres en la educación de sus hijos ante el Estado. Eso viene. ¿Qué estamos hablando aquí? Que el Estado, y usted va a mi página Derecho de Palabra en Facebook y a Juan M. Gao y a mi cuenta en Twitter @Gao_Juan, y yo estoy poniendo todos esos casos de instancia de violaciones de libertad religiosa. Ahora mismo Puerto Rico, por motivo de esta ley, tiene que entrar en un proceso de evaluación de la libertad religiosa en las agencias de gobierno y en los municipios para proteger la libertad religiosa. Nosotros no somos ciudadanos de tercera. Si usted para recibir unos servicios y unas protecciones tiene que renunciar a sus principios de fe, eso es inconstitucional y eso está pasando en Puerto Rico. Y se aclara nuevamente que las iglesias y organizaciones religiosas poseen personalidad jurídica por su mera creación, conforme a la libertad de asociación religiosa de sus miembros. Si usted me quiere decir a mí que la ley es inconstitucional porque algunas personas entienden que falta alguna nomenclatura en el área de salud o que esto discrimina, ¿cuál es la discriminación de decir que las iglesias y las organizaciones de base de fe existen por su mera creación? ¿Cuál es la discriminación de permitir que un pastor visite a un enfermo en el hospital? ¿Cuál es la discriminación de que puedas ir a la égida a ver a tu familia, incluso en una pandemia? ¿Cuál es la discriminación en que te den el consentimiento informado en un proceso de vacunación en la escuela? ¿Cuál es la discriminación de decir que ese derecho lo tienen los padres y que lo tienen que ejercer y el Estado tiene que cumplir con unas regulaciones establecidas en la ley? ¿Cuál es la violación de derechos a un sector cuando se dice que la libertad religiosa es un derecho constitucional fundamental? ¿Dónde está la violación a los derechos de unas personas cuando se dice que el Estado tiene que cumplir con unos requisitos constitucionales para poder emitir leyes y regulaciones que afectan la libertad religiosa? ¿Dónde está la inconstitucionalidad en esas áreas de derecho? Es un flaco servicio y un serio problema de identidad pretender decir que una ley es inconstitucional única y exclusivamente porque tú alegas falsamente que no puedes recibir unos servicios. Mire, si no te da los servicios, demanda, la ley te lo permite. La ley te permite demandar, la ley laboral te lo permite, tienes la ley 22. ¿O se les olvidó que ustedes aprobaron la ley 22? Pero como tiene una excepción religiosa, porque lo cierto es que este derecho se estaba utilizando para violentar la libertad religiosa y esos casos, los principios establecidos en esos casos están en esta ley y son los casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que, go ahead, hagan lo que entiendan, no te vayas, continuamos en breve.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Quiero cerrar con la sección 5 de la Ley 14 del 2025, donde dice que la libertad religiosa, sección 5.1, la libertad religiosa es un derecho fundamental de vital importancia para la convivencia social y está protegido expresamente por leyes federales y estatales. Pero en Puerto Rico no había una ley que protegiera ni que implementara y obligara a los tribunales a utilizar los precedentes al gobierno, a las agencias, a la judicatura, a la legislatura, porque la ley va dirigida a las 3 ramas de gobierno, incluyendo los jueces, incluyendo al Tribunal Supremo de Puerto Rico, incluyendo la legislatura, incluyendo la fortaleza, incluyendo los municipios. Todos están obligados a tratar la libertad religiosa como un derecho fundamental, no como un enemigo. La libertad religiosa es un complemento positivo de gobierno. Así lo diseñaron, los padres de la Constitución y así se tiene que hacer. Las cláusulas de libertad religiosa, de no establecimiento y de separación de iglesia y Estado no se pueden ver de manera conflictiva. Le está diciendo al tribunal cómo se tiene que interpretar de acuerdo a la jurisprudencia. Y esta es bien importante. La ofensa que un observador puede examinar por el ejercicio de la libertad religiosa de un ciudadano no equivale a coerción. Este es el caso de las vacunas, de las cruces, del cementerio con las cruces que demandaron porque el mero hecho de ver una cruz y textos bíblicos la gente se sentía ofendida. ¿Sabes lo que dijo el Tribunal Supremo en ese caso? En el caso de Lyon América. Que ese tipo de sentirse ofendido es falta de madurez política y falta de tolerancia y establece esta línea, ese caso establece esto, ese y muchos más. La ofensa que un observador puede experimentar por el ejercicio de la libertad religiosa de un ciudadano no equivale a coerción. El derecho a la libertad religiosa comprende tanto al derecho de actuar, así como el de abstenerse de actuar conforme a las creencias religiosas que se ostentan, y la libertad religiosa aplica a personas naturales, organizaciones, asociaciones e incluso algunas corporaciones sin fines de lucro. Y los ciudadanos no renuncian a su derecho a libertad de expresión por sinceras creencias religiosas, por el hecho de estar en una profesión regulada y licenciada por el gobierno. Las profesiones tienen cánones de ética que, como tienen los médicos, los enfermeros, que no pueden negarle servicios de salud a los pacientes. Obviamente, si está ligado a su sexo, no a lo que usted piensa que usted sea, si de eso es lo que estamos hablando, porque entonces estamos hablando de imponer el derecho de lo que una persona siente sobre lo que realmente es la medicina, si eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ellos tendrán que explicar en más detalle. Por tanto, el hecho de usted participar en una profesión regulada y licenciada por el gobierno, usted no renuncia a su libertad de expresión por sinceras creencias religiosas. Profesional, tienes toda la libertad de expresarte conforme a tu creencia religiosa, a tu fe, y el Estado no te lo puede prohibir. Y no puede tratarte de una manera distinta a como trata otras actividades que sí permite. Básicamente, esos son los elementos fundamentales de la ley de libertad religiosa. Dios te bendiga y gracias, Señor, porque tenemos esta ley. Nos vemos la próxima semana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.